Vamos a ver ahora un poco sobre servlets y JCPs usando Visual Studio Code. Entonces, para ello es importante que tengan en cuenta que en la especificación de servlets lo que les pide para que un proyecto sea compatible con dicha especificación es que la carpeta raíz de su proyecto debe tener inmediatamente una carpeta que se debe de llamar webinf, web-medio-inf. Dentro de esa carpeta debe de haber otra que se llama classes, en inglés classes. Y en esa carpeta deben de estar todos los archivos compilados, todas las clases compiladas de su proyecto. En esta otra carpeta lib deben de estar las librerías que requiera su proyecto, su aplicación. Y finalmente este archivo web XML en el que ustedes deben declarar la configuración para su proyecto de servlets y JSPs. También en la misma carpeta raíz deben de estar los archivos HTML de su proyecto. Y aquí es justamente donde entra, donde es bastante útil lo de lo que vimos en otro video, que es la herramienta de construcción que lo que nos permite hacer, por ejemplo, Maven. Maven nos va a permitir, a partir de un proyecto que siga la estructura de directorios de Maven, generar como resultado una carpeta que va a representar nuestra aplicación que vamos a desplegar en el servidor. También Maven nos va a permitir resolver dependencias y esas dependencias las va a incorporar de manera automática en esta carpeta lib. Es importante también que noten que bueno, hemos visto que hay varias versiones de servlets. Al momento de hacer este video, la más reciente es la versión de Servlet 5 de la colección de especificaciones JE9. Bueno, ya, el nombre oficial es Jakarta JEE9. Y en particular, desde la versión 3.1 de Servlets ya no es necesario este archivo webxml. Se puede usar de manera alternativa lo que se conoce como annotations. Eso es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a utilizar annotations en lugar de un webxml, nada más para que se den una idea de cómo se veían estos archivos. En un archivo webxml pues tienen esta estructura de XML y declaran lo que se conoce como servlets y también declaran qué URLs van a atender estos servlets. Esto mismo que se hacía en XML ahora se puede hacer, a mi parecer, de una manera mucho más sencilla usando annotations. Vamos a hacer un ejemplo concreto de todo esto. Entonces, para empezar este proyecto, lo que vamos a hacer es trabajar con este archivo que se llama intro servlets. Este archivo lo puse en la descripción del video. Cuando ustedes lo descompriman van a tener esta carpeta de aquí. Y si ustedes examinan esta carpeta que dice intro servlets, básicamente es la estructura de directorios de un proyecto Maven. Ya vimos en otro video cómo es esta estructura de directorios de Maven. También si se fijan aquí incluye el Maven Wrapper para simplificar un poco el que no tengan que instalar Maven y puedan utilizar el plugin de Visual Studio Code, que también ya vimos en otro video cómo usarlo. Y bueno, ya aquí puse algunos archivos básicos que vamos a estar utilizando. En la carpeta main puse dentro de esta carpeta web app. Esta es también otra consideración importante. En un proyecto de Maven, si ustedes ponen la carpeta web app dentro de su carpeta main, Maven de aquí es donde va a tomar los archivos que tengan que ver para formar esta estructura de directorios que les comentaba que debe de cumplir la especificación de servlets. Entonces aquí yo puse ya la carpeta webinf. Si se fijan no tiene nada porque no vamos a estar usando el webxml. Y aquí tenemos estos archivos HTML y JCPs que ahorita vamos a ver para el ejemplo. Para empezar a trabajar con este proyecto, lo único que tienen que hacer en su editor de Visual Studio Code, denle aquí en File, Open Folder. Yo aquí el proyecto lo tengo en mi carpeta de descargas. Me voy a ir aquí donde dice Intro Servlets y le voy a dar seleccionar carpeta. De manera automática, Visual Studio Code detecta el proyecto y detecta si es de Maven. Aquí simplemente en esos mensajes díganle que sí. Y en este otro que dice Maven Wrapper is found, díganle que sí. Esto es nada más para que sepa que vamos a usar ese wrapper. Aquí también esta opción que dice, díganle excluir en el workspace. Estas opciones ya los vimos en otro video, pero en esencia lo que estamos haciendo, le estamos diciendo a Visual Studio Code que oculte los archivos .classpath que usa, por ejemplo, de manera interna Visual Studio Code para su configuración y nada más nos muestre los archivos necesarios. Y también que confíe en este plugin del Maven Wrapper para que podamos compilar el proyecto. Entonces, este ya es un proyecto de Maven que nos va a permitir construir un proyecto web. El cómo construye o el cómo es posible que Maven sepa que este es un proyecto web justamente viene de la configuración de este archivo POM.xml. Acuérdense que vimos en otro video que para que pueda identificar un proyecto Maven le tienen que dar el group ID, el artifact ID y la versión. Pero aquí Maven sabe que este proyecto lo va a empaquetar para producir un proyecto web que se apega a la especificación de servlets con esta instrucción que dice packaging war. Eso en esencia lo que va a permitir es que cuando ustedes empaqueten este proyecto va a generar un archivo .war. Eso ahorita se los voy a mostrar. También tenemos estas dependencias que vamos a estar utilizando para el proyecto. Fíjense que esas dependencias justamente son para la versión 9 del JE.
Justamente como les comentaba, esa versión incluye la versión 5 de Servlets y también estamos utilizando esta otra dependencia que es para unas librerías que vamos a usar para etiquetas de JSP, que también ahorita les muestro un poco más al respecto. Y aquí tenemos estos plugins que son básicamente para facilitar la cuestión de testing. Eso ahorita no lo vamos a hacer, nada más es para que ustedes sepan que estos plugins se usan para eso, entre otras cosas. Y tenemos estas propiedades que entre otras cosas me dicen el encoding que estoy usando en mi proyecto, UTF-8. Ya vimos en otro video la importancia del encoding. Y también aquí le estoy diciendo que estoy utilizando la versión 8 de Java. Yo en mi máquina tengo instalado la versión 11, pero necesitan la versión 8 como mínimo para poder trabajar con la versión de Servlets 5 que vamos a utilizar en este proyecto. También esta opción de aquí que dice Fail Missing Web XML, en esencia es porque en Maven, por default, si su proyecto, si su proyecto en la carpeta de WebInf no tiene un archivo web XML, les va a marcar error. Como nosotros estamos usando la especificación de Servlets y vamos a usar la versión moderna con annotations, para decirle a Maven que no nos marque ese error, para eso pues estamos poniendo esta bandera de false. Eso desactiva que Maven marque ese error, porque nosotros vamos a estar utilizando annotations en lugar del archivo web.xml. Bueno, ya con toda esta explicación breve de qué es lo que está haciendo este POM.xml para configurar nuestro proyecto Maven, lo que vamos a hacer aquí para producir el proyecto que vamos a desplegar en el servidor es que nos vamos a ir aquí a la pestaña de Maven, le voy a dar clic derecho y aquí le voy a dar package. Eso lo que va a hacer es que va a ejecutar la fase de construcción package del ciclo de vida default. Eso ya lo explicamos en otro video también. Aquí se fijan, ya me dijo que terminó. Y en la carpeta target, lo que van a ver como resultado es que en la carpeta target les construyó este archivo que dice introservlets.war. También este archivo .war en esencia es un archivo comprimido de esta otra carpeta que dice introservlets. Si se fijan, esta carpeta introservlets ya sigue la estructura de directorios que pide la especificación. Ahí mismo en la carpeta raíz de esta carpetita tienen el webinf, aquí está la carpeta clases, la carpeta lib. También tienen aquí los archivos HTML y JSP que requieran. Eso, si se fijan, justamente sigue esta estructura de directorios. Una vez que ustedes ya tienen un proyecto o una carpeta con esta estructura de directorios, lo pueden comprimir para generar este archivo .war. En cualquiera de los dos casos pueden usar el archivo .war o directamente esta carpeta y esa la colocan dentro de una carpeta interna que tiene su servidor para despliegue. Tradicionalmente lo que se hacía es que se copia esta carpeta manita, la pegan en el servidor, en esa carpeta especial y arrancan el servidor para que detecte la aplicación. Esos pasos se simplifican un poco aquí en la mayoría ya de los entornos de desarrollo integrado y en particular en este editor de texto que es Visual Studio Code con este plugin que se llama, como nosotros estamos usando Tomcat, aquí tenemos este plugin para el servidor Tomcat. Yo aquí tengo, bueno, ahorita hice unos cambios y no está detectando mi servidor, lo voy a agregar, aquí le voy a dar el signo más, le voy a decir que quiero que agregue mi servidor Tomcat de mi carpeta apps. Entonces aquí está mi servidor Tomcat, ahí ya está configurado mi servidor. Y para que nosotros podamos ejecutar en nuestro servidor Tomcat este proyecto, voy a seleccionar este archivo que dice .war, le voy a dar clic derecho y le voy a dar en la opción que dice Run on Tomcat Server. Entonces eso va a arrancar nuestro proyecto en este servidor Tomcat. Ahí ya, si se fijan, me está diciendo que arrancó el servidor en el puerto 8080. Si ustedes quieren desplegar su aplicación en una página web, lo que tienen que hacer aquí es darle clic derecho en esto que dice Intro Servlets, que se fijan es de la pestaña de Tomcat Servers. Le voy a dar clic derecho, le voy a dar en abrir en el navegador y eso me despliega esta pantalla. Este HTML que están viendo como resultado justamente es el resultado de que ejecuta un archivo que se llama index.html. Ese archivo yo ya lo incluí en el proyecto. Lo que quiero que noten también es que está ejecutando del servidor que es localhost 8080 esto que dice intro-servlets. Esto de aquí, esto que está después del puerto se le conoce como el context root. El context root, aquí tengo una diapositiva para explicar un poco más al respecto. Pero el context root en esencia es un nombre que se le da a su aplicación para distinguirla dentro del servidor. Tradicionalmente lo que se hace es que un servidor de aplicaciones se le pueden asignar varios proyectos, varias aplicaciones web. Una podría ser esta aplicación que estamos ahorita haciendo de ejemplo. Y para distinguirla de las otras aplicaciones se le da un prefijo, un nombre para esa aplicación. Eso es el context root.
El context root es también importante que sepan que no está estandarizado cómo asignar ese nombre. Cada servidor lo asigna de alguna manera particular, cada uno tiene sus propias configuraciones. En el caso de Tomcat, el context root proviene del nombre del archivo que tomó del WAR. Si se fijan aquí el archivo WAR, el nombre del archivo WAR es intro-medio servlets y ese nombre fue el que le asignó al context root en nuestra aplicación. También, como les decía, está ejecutando el archivo index aquí en index.html, porque si se fijan en nuestro proyecto, en la carpeta src, tenemos en el main, en la carpeta web app, este archivo que dice index.html. Por default, cuando ustedes invocan el context root de una aplicación, el servidor busca si hay un archivo index.html. Si lo hay, ejecuta ese archivo, ese es el archivo que está mostrando aquí. Entonces, esto mismo que está aquí es lo mismo que si yo hubiera puesto directamente index.html. Eso me va a mostrar este mismo contenido. Ese index.html, si se fijan, es ese archivo que yo puse aquí dentro de la carpeta web app, que ya contiene toda la información, todo el HTML que se está desplegando ahorita en pantalla. Ahora, aquí ya se está desplegando nuestra aplicación. Vamos a hacer ahorita algunos servlets de ejemplo para que quede más claro esto. Pero también es importante que sepan que al menos a la hora de hacer este video, este plugin de Tomcat Server es extremadamente limitado para Visual Studio Code. En la mayoría de los entornos de desarrollo integrados, como lo es el caso de IntelliJ, NetBeans o Eclipse, existe un plugin similar que les permite enlazar a su proyecto con su servidor, como lo hicimos aquí. Pero en esos ambientes, en esos entornos de desarrollo, si ustedes hacen un cambio incluso en sus archivos HTML, por ejemplo, aquí le voy a poner bienvenida a la calculadora IMC. Esos cambios automáticamente los detecta y actualiza su servidor con esa última versión. En el caso de Visual Studio Code, esta extensión está extremadamente limitada y no hace eso. Hace ese tipo de cambios a veces los hace con algunas clases y activan algo que se llama Hot Deploy, pero no lo hace del todo bien. Tiene varios detalles esta extensión. Entonces, desafortunadamente, en el caso de Visual Studio Code, si ustedes quieren que se noten esos últimos cambios, tienen que hacer lo siguiente. Bueno, antes de eso, nada más déjenme ilustrarles que efectivamente no refleje los cambios. Le voy a dar aquí Enter y si se fijan, no aparece el punto adelante de esta palabra que dice IMC. Entonces, para que se noten sus cambios, cada que hagan un cambio quieren que se note en el lado del servidor, y esto es algo muy tedioso, pero pues así está funcionando ahorita este plugin. Esperemos que más adelante eso lo corrijan. Pero lo que tienen que hacer es lo siguiente. Lo primero que tienen que hacer es tienen que agarrar su proyecto en la opción de Maven, tienen que darle clic derecho, deben dar en la opción de Package, eso va a compilar el proyecto y generar su proyecto de nuevo en la carpeta Target. Luego lo que tienen que hacer aquí es tomar su proyecto de la carpeta Target, deben de darle clic derecho, deben de darle la opción de Run on Tomcat Server. A veces con hacer esto ya va a detectar los cambios, la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces lo que van a tener que hacer después de este paso es reiniciar el servidor. Eso lo consiguen dándole clic derecho aquí y dándole en Restart. Entonces eso va a reiniciar el servidor. Al reiniciarlo va a tomar esos últimos cambios que le pusimos. Entonces vamos a ir de nuevo aquí, le voy a dar Enter. Y si se fijan, ahora sí ya está notando ese cambio del punto. Entonces les digo, esto es algo que está muy mal, muy limitado todavía, perdón, aquí en Visual Studio Code, pero así es como funciona. Más adelante vamos a ver cómo trabajar con algo que se conoce como Spring Boot, y este tipo de problemas ya no los vamos a ver. Vamos a ver que en Spring Boot para aplicaciones web automáticamente detecta los cambios que hagamos en código. Pero bueno, esto es nada más para que ustedes se den una idea de la forma tradicional en cómo se desarrollaban o cómo se desarrollan algunas aplicaciones, en particular con esto de servlets. Entonces, ya aclarado este punto, vamos a hacer ahora sí un servlet para ilustrar esta de la especificación de servlets. Para ello me voy a ir aquí a la carpeta de Java. Si se fijan aquí en la carpeta de Java, yo ya había puesto estas carpetas para nuestro ejemplo. Aquí le voy a dar clic derecho, voy a decirle que quiero un nuevo archivo, le voy a llamar hola mundo servlet.java, le voy a dar Enter y me construye esta clase, ¿no? Déjenme, voy a ocultar el panel izquierdo para tener más espacio aquí. Y ahora, para que esto sea un servlet, lo que tenemos que hacer primero que nada es extenderlo de una clase que se llama HTTP Servlet. Le voy a dar ahí Enter y automáticamente, si se fijan en el editor, importa el paquete de donde está contenida esta clase. El editor también sabe que esta clase HTTP Servlet es parte de este paquete, porque justamente en las librerías que teníamos aquí en el POM XML, en una de las dependencias tenemos esta dependencia que dice Jakarta EE.
Y aquí se define pues justamente todas estas clases que son para servlets, en particular esta que es HTTP Servlet, y el editor detecta automáticamente eso. Y por eso es que mi código automáticamente me sugiere esta opción. También aquí es importante que noten que como estamos usando la versión más reciente de servlets, aquí ya y el paquete se llama Jakarta. En versiones anteriores aquí se llama Javax, pero en las versiones recientes ya se llama Jakarta. Entonces, esto como tal, esta clase ya es un servlet. Lo que nosotros ahorita vamos a hacer es que queremos que esta clase atienda la siguiente URL. Voy a copiar esto de aquí para que quede más claro en los comentarios. Pero lo que queremos en esencia es que esta clase atienda esta URL de aquí. Espérenme, no lo copio bien, disculpen. Vamos a copiar esto otra vez. Control V, ahí está. Entonces queremos que este servlet, cuando alguien invoque toda esta ruta con diagonal hola, si se fijan aquí está el context root de nuestra aplicación y luego viene diagonal hola, queremos que ejecute el código asociado con este servlet. Para ello, lo que tenemos que hacer aquí es usar una notation. Aquí voy a poner @web servlet, este último de aquí. Y aquí entre paréntesis voy a poner comillas dobles diagonal hola. Con eso ya le estoy diciendo a la aplicación que esta clase de aquí, que es un servlet, lo que lo hace un servlet es que se extienda de esta clase, va a estar atendiendo todas las peticiones a que lleguen a nuestra aplicación a esta ruta de diagonal hola. Ahora, en otro video vimos también que el protocolo HTTP tiene varios métodos. Uno de ellos es el GET, otro es el POST, hay uno que se llama PUT, etc. Uno de los más utilizados es justamente el método GET. Ese ocurre cuando ustedes copian esta URL y la pegan en su navegador. Para que este servlet atienda justamente peticiones GET, lo que hay que hacer aquí es poner el método doGet. ¿Okay? Y yo le doy Enter, automáticamente el editor me autocompleta el código. Esto que está aquí dentro no lo necesitamos, lo voy a borrar. Y ya con esta configuración, este servlet va a atender esta petición y cuando atienda esta petición va a ejecutar todo el código que es parte de este método. Aquí, por ejemplo, lo que podríamos poner es podríamos poner un mensaje de bienvenida en la consola. Esto va a ser un mensaje en la consola que va a imprimir ejecutando hola mundo servlet. ¿Okay? Este mensaje como tal lo vamos a ver en la consola de lo que tiene que ver en el log del servidor, pero no es un mensaje que va a ver el cliente. Los mensajes que ve el cliente como respuesta se construyen justamente con este objeto que dice, con este objeto que dice response. Si se fijan en este método, el servidor nos pasa dos objetos, el request y el response. El request básicamente, entre otras cosas, nos va a permitir recibir parámetros, información que nos envía el cliente. Y el response nos va a permitir, entre otras cosas, responderle directamente al cliente de la siguiente manera. Aquí en el servlet, para ello lo que voy a hacer es poner res.get getWriter. Eso nos va a regresar un objeto del tipo printWriter. Eso lo voy a guardar en una variable que le voy a llamar respuesta. Y para responder al cliente lo que voy a poner aquí, bueno, aquí también me está marcando un error. Esto es porque tenemos que importar esta clase. Aquí voy a poner el ratón encima, le voy a dar aquí en Quick Fix y le voy a decir que importe esta clase que es PrintWriter de este paquete. Entonces ahí ya lo importó, ya no marca error. Y entonces ahora sí voy a poner respuesta.print y aquí voy a poner entre comillas dobles la respuesta que quiero que vea el cliente, que en este caso voy a poner hola, texto hola como tal. Entonces, me parece que no se me pasó nada. Ya con esto tenemos un servlet, lo mínimo que necesitamos para un servlet funcional. Entonces vamos a probar esto. Para ello, pues hay que hacer todo este viacrucis de que tenemos que darle aquí clic derecho. Vamos a darle package. Hay que compile el proyecto. Ahí ya terminó. Bueno, no, apenas ahí ya terminó. Y ahora sí, vamos a irnos aquí a nuestra vista de servidores. Perdón, a nuestra vista de nuestro proyecto. Entonces déjenme, voy a cerrar esto de aquí. Vamos a irnos aquí al de los servidores, perdón, de nuestro proyecto intro servlet. Me voy a ir aquí a target y aquí le voy a dar clic derecho en el war y le voy a dar en run on Tomcat server. Ok, acuérdense que eso nada más actualiza el archivo, pero no siempre se refleja esos cambios. Para ir a la segura aquí voy a reiniciar el servidor. Ahí ya lo voy a reiniciar. Y ya con esos cambios vamos a probar que efectivamente funcione esta URL. Voy a copiar esto. Me voy a ir aquí al navegador. Le voy a dar control V. Vamos a darle enter. Y si se fijan ya me está respondiendo este mensaje de hola. Es exactamente este mismo mensaje que le habíamos dicho que respondiera al cliente. Este otro mensaje que dice ejecutando es hola mundo servlet. Ese está apareciendo aquí en la consola del lado del servidor.
El cliente lo único que ve es esta respuesta, ¿ok? Entonces ahí ya está funcionando nuestro servlet. Es un servlet extremadamente sencillo, muy limitado, pero ya me empieza a mostrar cómo funciona esto de servlets. Si quisieran ustedes atender otro tipo de peticiones, por ejemplo, aquí estamos atendiendo peticiones que son del tipo GET, pero hay otro tipo de peticiones que son del tipo POST. Eso lo harían con el método doPost. Este doPost es básicamente un método que se va a ejecutar cuando alguien invoque esta URL, pero a través del método HTTP POST. Eso usualmente ocurre a veces en formularios, pero no necesariamente es el único caso. Ahorita no voy a hacer esto, nada más voy a quedarme con el método GET, pero eso nada más para que ustedes sepan cómo se hace. Y lo que usualmente se hace también aquí es que cuando queremos responder, por ejemplo, HTML, esto tal cual no nada más está respondiendo este texto, pero si quisiéramos responder HTML, lo que se hacía de manera tradicional es que aquí se ponen un montón de prints que van formando el HTML a manita. Entonces aquí tendríamos que haber puesto algo así como HTML y luego aquí otro print que imprima la cabeza del archivo HTML, luego el body y ir armando el HTML a manita con un montón de estos prints. Eso por supuesto pues no es práctico para construir una aplicación. Y ahí es donde entra en la especificación de servlets. Déjenme, voy a regresar esto de aquí. Ahí es donde entra en la especificación de servlets lo que se conoce como JCPs. En lugar de estar imprimiendo a manita el HTML, lo que podemos hacer es que este servlet como respuesta le puede responder al cliente con un JCP. Entonces lo que vamos a hacer es responderle con este archivo que se llama hola.jcp, que también está dentro de la carpeta web app. Si se fijan, es básicamente un HTML, pero tiene adicionalmente esta instrucción que está aquí arriba que dice page. Esto en esencia es lo que caracteriza un JCP. Esta otra de aquí la vamos a utilizar más adelante para invocar una librería de etiquetas. Pero en esencia esto es un JCP. Básicamente un JCP es una plantilla que dinámicamente nos va a permitir generar HTML. Para que esto quede un poco más claro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que nos responda este servidor, este servlet con este JCP, pero también vamos a hacer que al respondernos le pase cierta información a este JCP. Vamos a suponer, por ejemplo, que este servlet, por ejemplo, sea la pantalla de bienvenida de cuando alguien hace login en su correo y entonces se ve en la pantalla de bienvenida el nombre de esa persona. El nombre de esa persona pues debe de obtenerse de algún lado, ¿no? Lo que se haría normalmente es que el servlet, entre otras cosas, aquí haría una consulta a la base de datos. Consulta a la base de datos. Ahorita no lo voy a hacer, simplemente voy a simular que ya hicimos esa consulta haciendo que aquí tenemos una variable que se va a llamar nombre usuario y que supuestamente de la base de datos nos llegó la información de que este nombre de usuario es Homero Simpson, ¿no? ¿Ok? Este nombre tal cual de Homero Simpson, que está guardándose en esta variable de usuario, lo queremos pasar a la vista para que la vista imprima ese mensaje, además de todo este HTML que tenemos. Entonces tenemos que hacer que responda primero que nada el servidor este JCP y tenemos que hacer también que le pase estos parámetros. Entonces primero para que pueda responder este servlet como respuesta a este JCP, lo que vamos a hacer es, en lugar de tener esos prints que teníamos hace rato, voy a usar este objeto del request. Aquí le voy a poner rq. Y le voy a decir que me construya un request dispatcher, un despachador request. Aquí entre comillas dobles le voy a poner la ruta del archivo JCP que yo quiero desplegar, que si se fijan en este caso es hola.jcp. Aquí le voy a poner diagonal hola.jcp. Y aquí le voy a poner punto y coma. Y esto tal cual lo que me va a regresar es un objeto que se llama request dispatcher. Lo voy a guardar aquí como pues dispatcher, le voy a poner aquí como respuesta va a ser igual a esto de aquí, ok, y nada más lo voy a, aquí me pide que me marque un error porque tengo que importar este objeto que es de Jakarta Servlet, entonces ya lo importé, entonces ya no marca error aquí, y ya para responderle como tal al cliente lo que tengo que hacer ahora es poner respuesta.forward. Y aquí le voy a pasar como argumentos de este forward estos mismos objetos request y response. Entonces aquí voy a poner request y aquí voy a poner response. ¿Okay? Y ya con eso lo que vamos a hacer es que cuando alguien ejecute este servicio, este servlet, va a desplegar como información este hola.jcp. Pero quedamos que también queríamos pasarle esta información a la vista para que la vista dinámicamente imprima este texto. Entonces para pasarle esa información a la vista lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a poner aquí
como comentarios, pasamos a la vista información. Y para ello simplemente vamos a poner rq.setAttribute. Y aquí voy a poner que quiero pasarle a la vista un parámetro que se va a llamar nombre y cuyo contenido va a ser el contenido de la variable nombre usuario. Entonces, este parámetro como tal se va a enviar a la vista con todo este código que estamos haciendo aquí. En la vista, que es nuestro JSP. Nuestro JSP aquí, si se fijan, tenemos este mensaje de hola mundo, pero aquí también podríamos, por ejemplo, poner en una etiqueta P, en una etiqueta simple de HTML de P. Vamos a poner esta etiqueta aquí. ¿Okay? Y aquí podríamos poner la respuesta que viene desde este que es nuestro servlet. Ahora, aquí, para imprimir ese parámetro nombre, lo que voy a hacer aquí es poner pesitos, símbolo de llaves y nombre. Con eso ya se va a imprimir cuando respondamos al cliente con este JSP, dinámicamente se va a generar un HTML que en este contenido lo va a reemplazar por el texto Homero Simpson, y eso es lo que va a recibir el cliente. Ahora, esto de aquí tal cual ya funciona, ya está bien, no hay ningún problema, pero es recomendable que esto no lo pongamos tal cual así, porque en ese caso podría ser nuestra página susceptible a ataques de XSS. Ya en otro video expliqué qué es eso de un ataque XSS, pero en esencia lo que necesitamos aquí es hacer que el texto que viene en esta cadena vamos a escapar los caracteres especiales que puedan dar origen a un ataque de XSS. Eso en esencia se puede hacer usando esta instrucción que está aquí, que dice taglib core. Esto básicamente es una instrucción que en JCP nos permite importar algo que se conoce como librería de JCP, y esa librería en particular contiene ciertas utilerías que una de ellas, por ejemplo, nos va a permitir limpiar este texto para que no seamos susceptibles a un ataque de XSS. Eso básicamente consiste en hacer lo siguiente. Le voy a poner aquí c2.out. Value va a ser igual a comillas dobles, y en esas comillas dobles voy a poner esta que teníamos originalmente. Le voy a poner diagonal y ahí voy a terminar la etiqueta cout. Entonces, aquí si se fijan, esto es como tal lo que se conoce como una etiqueta de JCPs. Si se fijan, esto de aquí estamos importando la colección de etiquetas que son parte del core de JCP. Aquí me dice que el conjunto de esas etiquetas se identifica con este prefijo C. Ese prefijo C, si se fijan, es este mismo que está aquí. Y de esa colección de etiquetas estoy utilizando la que se conoce como out, la cual en su parámetro value ustedes le pasan una de estas expresiones con llaves y gatito, perdón, con pesitos y llaves, y va a limpiar esa variable para que no tengan un problema de XSS. Entonces ya con esto ya estamos haciendo esto de que estamos enviando, estamos atendiendo una petición en el servlet, estamos enviando información que supuestamente obtuvimos de la base de datos como respuesta a la vista, y la vista se va a desplegar con esa información. Entonces vamos a probar esto. Vamos a hacer otra vez esto de que primero voy a agarrar mi proyecto, lo voy a empaquetar otra vez. Ahí va a tardar un poquito en lo que empaqueta. Ahí ya terminó. Y ahora aquí le voy a decir que en el archivo intro servlets lo despliegue nuevamente en el servidor. Y ahora voy a reiniciar mi servidor para que vea esos últimos cambios. Ahí ya reinició el servidor. Vamos a probar esta ruta de nuevo. Es diagonal hola. Le voy a dar enter. Entonces vamos a ver. Ahora si se fijan, me está respondiendo este texto: hola mundo, yo Homero Simpson, que era justamente este HTML que tenemos aquí. Es importante que noten que si se fijan, yo le doy aquí clic derecho y le doy en ver código fuente de la página. En el resultado final que obtuvimos en esa etiqueta P ya no aparece esa etiqueta cout. ¿Okay? Eso es porque este HTML fue el que generó dinámicamente del lado del servidor con ese JSP, y el JSP al final lo que está generando es este HTML que están viendo en pantalla. Eso es lo que está poniendo como resultado de todo este código JSP que tenemos aquí. Entonces, todo esto que hemos visto en este ejemplo es básicamente parte de lo que se conoce como modelo vista controlador. Si se fijan aquí, la idea del modelo vista controlador es que en una aplicación, como puede ser esta aplicación web que despliega información en una vista, es recomendable que ustedes separen su aplicación en estos tres componentes. El controlador en esencia va a ser lo que va a recibir las peticiones del usuario, y lo que va a hacer, entre otras cosas, es todo el procesamiento de la información y lógica que tenga que ver con procesar la información que envía el usuario. También el controlador va a acceder a lo que se conoce como el modelo.
El modelo en esencia representa la información que hay en una base de datos. Es algo un poco más general, pero intuitivamente para este ejemplo pueden pensarlo así. Entonces, estamos a partir del controlador, si necesitamos obtener información de la base de datos, invocamos al modelo, el modelo nos va a regresar esa información que se la va a pasar al controlador y el controlador cuando ya necesite desplegarle una respuesta al usuario va a usar una vista. La vista, idealmente lo único que tiene que hacer la vista es desplegar la información. No es recomendable que la vista internamente tenga lógica, lo único que tiene que hacer es recibir información y desplegar eso. Eh, a veces lo que se hace para practicar y para aprender un poco sobre JCPs es que un JCP ustedes lo pueden usar como controlador y vista al mismo tiempo. Eso lo pueden hacer para aprender un poco más, pero ya en aplicaciones que son más de producción, que son más en la industria, esa no es una buena práctica porque hace que sea muy difícil de mantener su código. Entonces la razón por la que usamos esta arquitectura MVC, modelo vista controlador, es porque nos permite facilitar el mantener nuestro código. El dividir su código en esos tres componentes facilita mucho el que puedan actualizar y modificar su aplicación. Y eso en esencia, si se fijan, fue lo que hicimos ahorita con este ejemplo. Nuestro controlador es en esencia el servlet. El servlet, si se fijan, se está encargando de recibir parámetros y de, bueno, en este caso no le estamos enviando parámetros, pero sí está haciendo cierta lógica que aquí estamos simulando que hicimos una consulta a la base de datos y esa información como tal se la está enviando a la vista. Y la vista lo único que está haciendo es recibir esa información y desplegarla. ¿Ok? Entonces ahí estamos usando el modelo vista controlador. Y esto como tal es parte de todo esto que es esto de arquitectura. Este JCP que ahorita les mostré, pues en esencia los JCP tienen esta estructura. Es importante también que sepan que en los JCPs todas estas instrucciones que empiezan con menor que por ciento son básicamente parte de lo que se conoce como directivas, declaraciones, expresiones, scriptlets y comentarios. No voy a entrar ahorita muy a detalle en esto, pero es importante que sepan que no es muy recomendable que ustedes usen esto que se conoce como scriptlets. Esto en esencia hace que su código sea muy difícil de mantener a futuro. Entonces lo recomendable es que sus vistas de JCPs solamente reciban información y desplieguen esa información como lo hicimos ahorita con este Cout. Y a veces habrá que recibir colecciones de información, por ejemplo arreglos, e iterarlos e imprimirlos, pero nada más. Deben de ser, deben de estar exentas de cualquier tipo de lógica. Entonces, es posible usar estas cosas que se llaman scriptlets, pero yo no se los recomiendo. Si se fijan, una directiva, entre otras cosas, lo que hace es que nos permite indicarle que el JCP va a tener una codificación UTF-8 o también nos permite, entre otras cosas, importar colecciones de etiquetas de JCPs para usarlas, como lo hicimos en este caso. Esto es muy extenso, no voy a entrar más a detalle, pero es para que ustedes tengan un panorama general de estos componentes que son parte de JCPs. También ahorita se fijan, usamos de las librerías de etiquetas esta etiqueta core, que es parte del núcleo de etiquetas de JCPs, pero hay otras etiquetas que son, por ejemplo, para formatear, incluso para hacer consultas de SQL, lo cual no recomiendo mucho que hagan consultas de SQL dentro de un JCP. Eso debería de hacerlo más bien en el servlet, que es el controlador. Pero es algo que se puede hacer a final de cuentas en estos JCPs con varias de estas librerías. También ese es un tema muy extenso. Esto es nada más para que ustedes tengan una idea básica. Esto del core también ya se los expliqué ahorita. Y algo que también existe en servlets es algo que se conoce como listeners. Ese también es un tema muy extenso, pero intuitivamente lo que permiten hacer esos listeners es que cuando arranca su aplicación o cuando ocurre algo específico en su aplicación, ustedes pueden hacer una acción. Por ejemplo, ustedes pueden hacer que cuando arranque su aplicación y cuando apenas está iniciando, se ejecute cierto código que, por ejemplo, les permitiría inicializar pues a lo mejor información para una conexión a una base de datos. Eso se puede hacer, por ejemplo, con esto que se conoce como Servlet Context Listener. Esto en particular se usa mucho dentro de lo que se conoce como Spring Framework, en la parte que es Spring MVC. Eso más adelante lo veremos, pero internamente esas librerías usan todo esto para construir la aplicación. Uno ya como tal en estas librerías ya no tiene que configurar nada de esto, ya prácticamente viene configurado y de manera automática lo hace, pero es importante que sepan que internamente estos frameworks como Spring MVC usan listeners para configurar parte de lo que es la aplicación web. Entonces, esto ya es un ejemplo como tal. Vamos a terminar este video haciendo un ejemplo un poco más complejo. Ya para terminar este video lo que voy a hacer es, que esta página, cuando entremos a la raíz de intro servlets, voy a decir que eso que está aquí que dice calculadora IMC,
nos diga, si aquí ponemos un peso y una altura, que nos diga como respuesta nuestro índice de masa corporal. Entonces eso va a ser un ejemplo final para ilustrar un flujo un poco más complejo. Para ello, si se fijan aquí en el index HTML, lo que ya tengo aquí es este formulario para enviar esa información. El formulario, cuando nosotros le damos en este botoncito de enviar, lo que va a hacer es que va a enviar todos estos parámetros que están en estas cajitas input y los va a enviar al servidor con estos nombres. Aquí se fijan, tengo este parámetro que dice name igual a peso y aquí name igual a altura. Estos nombres son los que va a recibir el servidor y usando estos nombres es como vamos a poder acceder a la información que nos está enviando el cliente. También noten que aquí en el formulario me dice dice esto que este atributo que dice action. Noten que lo estamos enviando a una bueno, este atributo action básicamente nos sirve para indicar hacia dónde se va a enviar esta información. Aquí le estamos diciendo que lo vamos a enviar a una ruta que es IMC, diagonal IMC. Ahora, esta ruta no la hemos definido, vamos a definir un servlet que permita atender este tipo de peticiones que llegan a esta URL y lo que va a hacer este servlet es calcular el índice de masa corporal con esta información. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces voy a irme aquí a mi carpeta de mi proyecto, a la carpeta src. Entonces déjenme, voy a minimizar esto para que puedan verlo mejor. Entonces aquí en src me voy a ir a main y aquí donde está la carpeta de Java, voy a decirle que en la carpeta de servlets quiero crear un nuevo archivo. Vamos a llamarle este archivo imcservlet.java. Le voy a dar enter. Aquí ya tengo mi servlet. Vamos a poner esto un poco más a la izquierda. Y aquí en este servlet, pues acuérdense que para que sea un servlet tengo que extenderlo de http servlet. ¿Okay? Luego también, como quiero que atienda la URL de esta URL de aquí, déjenla, voy a pegar con este comentario para que sepan hacia dónde vamos. Vemos que este servlet atienda una URL de esta forma, intro servlets diagonal IMC, que si se fijan es la URL a la que se está enviando en el formulario la información. Para ello, pues tenemos que poner aquí el arroba web servlet, ¿okay? Paréntesis, y aquí voy a poner que quiero atender la ruta diagonal IMC, ¿okay? IMC. Este es web servlet, también hay que importarlo, le voy a dar control punto para que me sugiera que esto de importar web servlet, ahí está, ya lo importamos. Y ahora en IMC servlet también aquí voy a poner el doGet. Y aquí en este doGet, pues lo que vamos a hacer primero es recibir los parámetros del usuario. Recibimos parámetros. Okay, ahora los parámetros vienen justamente en este objeto request. Le voy a poner aquí rec.get attribute. Bueno, get parameter, ese es el nombre correcto. Get parameter. Y aquí en get parameter le voy a poner entre comillas dobles el nombre del parámetro que nos están pasando desde el formulario. Si fijan en el formulario, este nombre es uno de los parámetros que nos pasan, se llama peso y otro es altura. Entonces esto lo voy a poner aquí como peso, eso ya me va a regresar esa información, pero los parámetros se reciben como cadenas. ¿Okay? Siempre los parámetros que nos envían a través de estos servlets se van a recibir como cadenas. Como nosotros necesitamos hacer un cálculo de la cadena que resulte de este parámetro peso, necesitamos convertir esta cadena a un numerito. Entonces, para convertir esa cadena lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos poner integer.valueOf y podemos pasarle como argumento la cadena que venga en este parámetro peso. Entonces, eso como tal ya nos va a regresar un número entero. Si queremos que, por ejemplo, sean con flotantes, podemos utilizar double. Aquí mejor vamos a utilizar double. Entonces vamos a poner double. Va a ser igual a peso y va a ser igual a este parámetro. ¿Okay? Entonces aquí estamos ya recibiendo el parámetro que nos está enviando el cliente. Lo estamos convirtiendo a una cadena. Perdón, lo estamos recibiendo como una cadena y lo estamos convirtiendo a un tipo de dato double y lo estamos guardando en esta variable peso. Esto mismo de aquí lo vamos a hacer para el otro parámetro que es el parámetro de altura. Si se acuerdan, es otro de los parámetros que nos están enviando. Altura. Ese nombre lo vamos a poner aquí. Altura. Y estamos haciendo lo mismo de convertir una cadena a un tipo de dato double. Ya con esa información, por ejemplo, podemos calcular el IMC. El IMC es básicamente el dividir el peso entre la altura al cuadrado. Es decir, altura por altura. ¿Okay? Ya con esa información estamos calculando aquí el IMC y ahora lo que queremos es responderle al usuario
esta información a través de una vista. Yo aquí voy a utilizar este archivo JCP que ya había preparado previamente, que si se fijan lo único que hace es imprimir este texto que dice tu IMC es, y aquí estamos usando el cout para imprimir una variable que le vamos a pasar con este nombre de IMC. Pues vamos a imprimir este JCP y le vamos a pasar el valor del IMC con este atributo. Entonces aquí voy a poner, para ello recuerden que usamos request.get request dispatcher. ¿Okay? Aquí le voy a decir que vamos a estar usando un JCP, el cual se llama resultado.jcp. Le voy a poner aquí diagonal resultado.jcp. Eso me va a regresar pues un objeto del tipo request dispatcher. ¿Okay? Lo voy a poner aquí como respuesta. Respuesta va a ser igual a esto. Ok, aquí nada más hay que importarlo con control punto. Perdón, aquí, control punto, ahí está. Voy a darle import. Ya ahí importamos el request dispatcher. Y aquí finalmente hacemos esto que habíamos hecho en el ejemplo anterior del hola mundo servlet, que es respuesta.forward. Le pasamos el objeto request, le pasamos el objeto response, que en este caso lo estamos recibiendo como en esta variable resp, y ya con eso va a estar funcionando en nuestro servlet y le va a estar imprimiendo este JCP. Pero como queremos pasarle a este JCP también este parámetro, tenemos que hacer también esto de poner request.setAttribute, y aquí voy a poner entre comillas dobles, voy a poner el atributo que le vamos a mandar al JCP, que se llama IMC, cuyo contenido va a ser la variable IMC, lo que hay en la variable IMC, que va a ser el resultado del cálculo. Entonces esta información se la vamos a pasar al JCP, lo va a recibir aquí y lo va a imprimir. Entonces me parece que no se me pasó ya nada en este código. Vamos a probar esto para ver si está funcionando. Acuérdense que para ello me voy a ir aquí al proyecto de Maven, le voy a dar clic derecho, package, para que empiece a compilar el proyecto y nos genere nuestra aplicación. Entonces ahí ya terminó. Voy a irme ahora aquí a mi target, voy a dar en clic derecho en el archivo war, vamos a correrlo en el servidor. Y para ir a la segura me voy a ir aquí al servidor Tomcat y le voy a dar clic derecho, restart. Entonces para que note esos últimos cambios. Entonces ahí ya hizo esos cambios. Voy a regresarme de nuevo aquí a intro servlets, vamos a darle enter. Entonces aquí me pide el peso en kilos, vamos a ponerle que el peso son 120 kilos, que es por ejemplo el peso de Homero Simpson, si mal no recuerdo. La altura de Homero Simpson me parece que son 1,80 m, esto es la altura en metros. Le voy a dar a enviar y entonces cuando enviamos esa información ya está recibiendo esa información nuestro servlet. El servlet calcula el IMC y me dice que el IMC es 37.03. Entonces ya está funcionando nuestra página con esta información. Y pues espero que este ejemplo les permita ver de una manera un poco más extensa cómo se hace esto de recibir parámetros del usuario. Si se fijan, los parámetros del usuario que nos envió, en este caso como vienen en un get, los estamos recibiendo con estos nombres, pero si se fijan también nos pueden ver que están aquí en el query string. Aquí tienen este de signo de interrogación y aquí vienen los parámetros que envió el cliente. Acuérdense que, y esto lo vimos en otro video, pero en una petición get, cuando envían información, esos parámetros se envían en un query string. En este caso también yo decidí hacer el formulario del tipo get, porque acuérdense que eso vimos en otro video, que es recomendable que usen el método get si la URL que están solicitando al pasarle parámetros no va a ocasionar ningún efecto del lado del servidor. Como esto lo único que hace es recibir información y calcular un numerito, pues eso no está modificando información del lado del servidor. Sería muy diferente si, por ejemplo, este formulario que teníamos originalmente fuera, por ejemplo, para actualizar el nombre de un usuario o algún otro parámetro que tenga asociado con este servidor, con esta aplicación. En ese caso sí nos convendría, por lo que habíamos visto en otro video, que este método sea del tipo post. Si fuera del tipo post, el código aquí sería exactamente el mismo, pero aquí en lugar de poner doGet pondríamos toPost. Entonces, espero que esto les permita entender un poquito mejor qué es esto de la arquitectura de servlets y JCPs. Ahorita ya vimos el modelo vista controlador, algunas características de los JCPs y servlets. Y esto nada más es lo más elemental para poder usar la especificación. La especificación es muy extensa, tiene muchas peculiaridades, pero eso es lo mínimo que necesitan saber para familiarizarse con él. En la práctica no se acostumbra a hacer proyectos, aplicaciones web usando únicamente la especificación de servlets. Lo que se hace es que se usan frameworks
que usan por debajo toda esta especificación. Pero el conocer cómo funciona la especificación de servlets y JCPs les ayuda a entender mejor cómo funcionan esos frameworks, como es el caso de Spring MVC.